Qué hermosa historia esta que se nos presentó. Realmente Muy bonita. fue el sentido de valoración del hijo para con el padre, ¿no? Una hermosa historia. Bueno, mi nombre es Héctor Nureña. Estoy en el día de hoy conduciendo y acompañando a la licenciada Andrea, que nos gustosamente ha venido a acompañarnos acá para tratar este tema sobre autoestima y autovaloración. Bien. Así que nada más me queda presentarla y vamos a charlar con ella sobre este tema que acabamos de ver, ¿no? En cuanto a la autoestima y la autovaloración. Andrea, mucho Hola gusto. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Va. Bien, muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y bueno, lista para servirles. Bueno, y bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu actividad, quién eres, qué es lo que estás haciendo? Así los radioescuchas pueden poder tener una idea de quién eres y qué es lo que estás haciendo. Bueno, mi nombre es Andrea García Torrens y soy la fundadora de un centro de desarrollo personal y empresarial que se llama El Secreto Divino. Ya estamos a nivel presencial hace 8 años en el mercado. Nos dedicamos a hacer seminarios para ayudarle a la gente en su desarrollo personal y en desarrollar sus empresas, ¿verdad? Muy bien, Negocios. qué bueno, perfecto. Así que ya son 8 años que están, qué bien. Realmente Sí, creo que les está yendo de maravilla, ¿no? O sea, tener sí, resultados. Ujú. muy lindo, muy hermosa, muy hermoso lo que hago. Estoy feliz con esta actividad que estoy haciendo y porque veo el cambio en la gente, veo las transformaciones en los negocios, en sus vidas personales, cuando ellos pueden ver el poder y la autoridad que tienen, ¿verdad? El valor que tienen como seres humanos y el propósito al que han sido llamados, ¿verdad? Cuando ellos descubren eso, pues hay un cambio maravilloso en la vida de la gente y en las empresas. Y hace un poquito de tiempo, hace más o menos un año, estoy intentando eh, ingresar al mundo del Internet
Y bueno, haciendo mis luchas ahí, pero bueno, por ahora las actividades más fuertes son presenciales, son a través de seminarios y de cursos que doy presenciales, eh, y coaching. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en El Secreto Divino. Qué bien, muy bien. Bueno, y hablando de transformaciones, ¿qué opinas de esto que acabamos de ver? ¿Cuál es Ah, tu lista? está maravilloso porque una de las cosas, mm, una de las leyes universales más importantes en nuestra vida es el agradecimiento, el valorar lo que nosotros somos y lo que los otros hacen por nosotros, ¿verdad? Me parece una lección maravillosa para todo el mundo este video que acabas de pasar, porque a veces estamos muy enfocados en nosotros y yo, en lo que yo quiero ser, en lo que yo necesito, pero no estamos viendo, no se nos pasan muchos detalles de las personas que sustentan y soportan nuestra vida para que podamos salir adelante, ¿verdad? A veces nuestros padres, nuestros abuelos o amigos hacen, hacen maravillas por nosotros y nosotros no las vemos, no las vemos. Y una de las maneras de expresar amor, yo digo que es la única manera de expresar amor, es mostrar el aprecio a las otras personas, ¿verdad? El aprecio por lo que nosotros somos y el aprecio por lo que son las demás personas en nuestra vida, por lo que ellos hacen por nosotros, ¿verdad? Me parece hermoso el mensaje del video, está precioso. Sí, realmente es muy lindo. Y como decías, este muchacho no supo ver las cosas, las pequeñeces, pero grandes cosas del padre, ¿no? Así es. Llamado por el entorno, por las cosas de únicamente y exclusivamente con el dinero o cosas que a la larga se dio cuenta que eran superfluas, que no eran lo que verdaderamente hacían rico o lo que consideraba que era rico en cuanto a su padre, ¿no? Así es. Este, qué bárbaro. Y dime, dentro de todos estos años que has estado ahí trabajando y brindando también tu ayuda a la comunidad, ¿me podrías contar de algún tipo de situaciones que te haya presentado donde verdaderamente podamos ver o se puede haber presentado estos casos de baja autoestima? Oh, sí. Mira, hay algo esencial que a mí me gusta cuando empiezo a dar mis charlas, em, platicar, ¿verdad? Y dar a conocer, porque es el principio de todo, es de donde se desenlazan todas las historias de nuestra vida. Y es en los primeros años de nuestra existencia, desde que nacemos hasta los 6 u 8 años, nosotros recibimos una programación que es la que nos marca para el resto de la vida, ¿verdad? Y lo tenemos como una especie de patrón. Un patrón es como un ejemplo al que nosotros seguimos. Como no tenemos conocimiento de las cosas de la vida, recibimos todas esas experiencias como algo bueno, o sea, como algo que está bien, o sea, lo aceptamos porque así se nos dio, ¿verdad? Así se nos dio. Por ejemplo, nosotros grabamos nuestras estructuras mentales y nuestros patrones de vida cuando desde que nacemos hasta los 6 u 8 años, a través de las experiencias que vivimos, a través de cómo nos tratan las personas que nos están cuidando, las que nos están criando, a través de creencias que nosotros absorbemos por nosotros mismos, y por las influencias externas, ¿verdad? Por lo que nos dicen los maestros, por cómo nos tratan nuestros amigos, por cómo son las relaciones en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, esa manera de vivir que aprendemos cuando somos pequeños se graba en nuestra mente, pero no solamente se graba en nuestra mente como un patrón a seguir, sino que se graba también, y está comprobado científicamente a nivel neuronal, que se graba en todas las células de nuestro cuerpo, esas creencias y esos patrones de vida que nosotros aprendemos cuando somos niños. Eh, y lamentablemente no podemos, en este planeta todos somos víctimas de víctimas.
Entonces no podemos echarle la culpa a nadie. Nadie nos puede tratar nadie nos puede dar lo que no tiene. Entonces, nuestros padres, por ejemplo, fueron víctimas, algunos padres fueron víctimas de maltrato en el caso de las familias disfuncionales, ¿verdad? Fueron víctimas de maltrato familiar, de abuso familiar. Entonces, eso es lo que van a repetir en su familia. Y si nosotros somos parte de esa familia, absorbemos ese patrón y lo volvemos a repetir, ¿verdad? Aunque no sea nuestra intención, aunque al crecer nos demos cuenta que eso no está bien, es algo como que está en nuestra naturaleza y reaccionamos a esos impulsos y a esos patrones, ¿verdad? Y lamentablemente la falta de autoestima en los seres humanos se da en esa época, desde que nacemos hasta los 6 años, porque no nos han tratado de una manera adecuada, digamos, no nos han amado de una manera que ayude a nuestro desarrollo, ¿verdad? Todos necesitamos amor, pero no sabemos amar, la humanidad no sabe amar. Por eso es que hay tantas familias disfuncionales hoy en día, porque no sabemos amar y no sabemos tampoco el camino para corregir esos patrones y esas influencias negativas que recibimos cuando éramos niños, pero ahora la ciencia, gracias a Dios, está descubriendo que sí se puede cambiar, sí se puede cambiar, se pueden cambiar esas estructuras de falta de autoestima, falta de amor propio, eh, y casualmente este tema fue lo que a mí me llevó a fundar El Secreto Divino, el Centro de Desarrollo Personal, porque yo soy miembro de una familia disfuncional, me crié en una familia muy disfuncional y mientras mis papás se divorciaban cuando yo era pequeña, yo vivía entre mis abuelos, o sea, algunas veces me cuidaban mis abuelos paternos, otras veces me cuidaban mis abuelos maternos. Y yo viví el contraste con ellos. En la familia de en la familia de mi papá, por ejemplo, mis abuelos paternos, ellos no han tenido educación académica, pero han sido, por ejemplo, muy prósperos. Pero fallaba en su familia la expresión del amor. Entonces no tenían la capacidad de transmitirme esa capacidad, ese amor, ¿verdad? El aprecio o la estima, ¿verdad? Entonces, en esa parte fallaban, pero eran muy prósperos. Y por ejemplo, en la familia de mi mamá, mis abuelos maternos, que también estuve con ellos tenían educación académica, muy sabios a nivel intelectual, pero no eran muy prósperos económicamente, pero también tenían esa capacidad de dar amor y aceptación, ¿verdad? Que fue lo que yo recibí el balance entre los dos, ¿verdad? Recibí de los dos. Pero lamentablemente se nos graba más fuerte, digamos, las creencias o las experiencias que nos dan mayor ímpetu, las que nos marcan con mucho dolor o con muchísima alegría, ¿verdad? Son las que se graban. Y lamentablemente yo me crié más con la familia de mi papá, que eran prósperos financieramente, pero no tenían esa capacidad de transmitir amor y aceptación, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Ya? Veo que has tenido toda una vida bastante disfuncional, como utiliza el término, ¿no? Sí, así es. Un poco asemejando con lo que es la película esta, vemos que se presenta el mismo patrón de que el chico busca supuestamente un progreso a nivel económico y a nivel académico, pero debido a eso focaliza su atención únicamente en ese extremo y deja de ver la otra parte, que justamente es lo que vos viviste, o lo que me contás, que es el tema del amor, de ver lo que verdaderamente es dar hacia los demás, que es Así lo que es. tu padre estaba haciendo, ¿no? Vemos aquí que existe un patrón constante, que es lo que vos estás contando, en cuanto a que antiguamente, no se daba ese tipo de enseñanza y es como que actualmente empieza a ponerse más atención en estos pequeños detalles que al final de cuentas son los que más valen, los Así es. sentimentales, el amor, ¿no? La afinidad y todo eso que está unido a los sentimientos.
Así es. Y en tu historia de vida, por lo que cuentas, evidentemente has vivenciado todo eso. Sí, Bien. así es. Es que la autoestima es la autoestima, el valorarse a uno mismo, o sea, tener la capacidad de saber quién soy, o sea, descubrir nuestra verdadera identidad va mucho más allá de lo que se conoce así superficialmente en este momento, ¿entiendes? O sea, es como un viaje, cuando tú empiezas el camino hacia la autovaloración, o hacia la autoestima, es como un viaje tu interior y un viaje también al interior del corazón de Dios, porque es de donde venimos, ¿verdad? Y es cuando tenemos esa relación personal con Dios, es que descubrimos nuestra verdadera identidad y nuestro valor, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos, nuestra sociedad no está preparada para transmitir esa verdad, ¿verdad? Buscan las respuestas en el exterior, en todo lo que es material, en las apariencias físicas, en lo que tengo, en lo que logré, mis títulos universitarios, mi coche, mi casa, y eso es lo que hace a una persona valiosa, pero en realidad ese no es nuestro valor. Nuestro valor va mucho más allá de eso. Nuestro valor comienza en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y comienza, mira qué importante esto, Héctor, comienza en el momento de nuestra creación. O sea, ¿quién es el que te creó a ti? ¿Quién es el que me creó a mí? ¿Me entiendes? Y no, eso no tiene valor. Dios nos ha hecho con muchísimo amor y nos ha hecho con una razón a cada uno de nosotros. Entonces, cuando volvemos a Dios, es cuando nosotros comenzamos a descubrir nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor, y comenzamos a tener fuerzas para amarnos a nosotros mismos, para tomar mejores decisiones. Qué buen tema este que estás tocando, realmente, porque rescato tres puntos importantes. Un punto, hablas de la identidad. Otro punto, el rescatarse a sí mismo, la autoestima. Y el otro punto, la autovaloración. Ahora, fíjate cuán importante es esto que eh, veo muchas veces que hay una serie de confusiones con respecto a lo que es la base de la identidad. Bien lo planteabas en cuanto a que decís que si uno se descubre a sí mismo, ¿no?, hacia el punto, a llegar al punto de la creación, entonces está también descubriendo su identidad, pero mucho más allá de lo que es la identidad, por ejemplo, de un empresario. Su identidad empresarial es el empresario. Así es. De una madre, su identidad materna es ser madre. Entonces, los roles que uno va actuando en la sociedad son sus distintas identidades que va asimilando, bien, pero mucho más allá de eso, lo que sustenta todo eso es la identidad propia de uno. Así es, la esencia es de donde viene tu espíritu en realidad, Es porque allí antes, cuando uno logra ese encuentro. ¿cómo dices? Sí, disculpame. Que No te te, decía de que justamente cuando llega a ese punto, cuando llega al punto de encontrarse a sí mismo, ¿no?, y de tener ese encuentro con Dios, es cuando verdaderamente descubre su identidad propia, ¿no? así Y es, creo que a partir de ahí es cuando verdaderamente va a poder asimilar y poder tomar, digamos, responsabilidad sobre los otros roles, las otras identidades. Un poco eh, viendo que cómo actúa en base a esta problemática del dinero, por un lado, y por el otro lado, el amor, ¿no?, las dos cosas opuestas. Y como bien lo decías, hay una ley básica que está rigiendo por detrás, que no necesariamente se tiene que conocer, pero que funciona. Y que así es, es, en este caso, por ejemplo, podemos hablar de que las cosas de los opuestos o la ley de los opuestos existe, está presente. Y uno solamente si se rige de un solo lado, en el caso de tener cosas materiales pero no tener amor, entonces está existiendo una carencia. O si se va al otro extremo, si tiene solamente manifestación de amor sin tener el otro equilibrio, bien lo vimos aquí en el ejemplo de la película, donde este padre
no solamente brindaba amor, brindaba alegría, brindaba emociones buenas y positivas, Así sino que es, brindaba también la cuestión económica, o sea que él daba su valor físico a través del dinero y aportaba para la felicidad de los demás. Entonces él tenía ese equilibrio y de esa manera lograba felicidad, que es un poco lo que manifiestas en cuanto a tu historia de vida. Vos descubriste, por lo que interpreté, de que tu familia, por un lado, hubo una parte que tenía los recursos económicos, pero carecía de los otros recursos, que son los emocionales. así es. Caemos justamente en no poder ver eso y es ahí donde se pierde la identidad de uno. Así es. Y sabes que todos los seres humanos, todos sin excepción, todos somos somos buscadores del amor y en realidad somos buscadores de Dios, ¿verdad? De Él venimos y hacia Él vamos. Es como, es una cosa que tenemos todos naturales. Y todo lo que hacemos, sea bueno o malo, es en la búsqueda del amor y de la aceptación. Mira, todos buscamos a Dios. Dios es amor y todos buscamos que nos amen y todos buscamos que nos acepten. Y todo nos lleva ahí. Tal vez todos tenemos diferentes caminos, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes niveles en nuestro caminar. Pero todos llegamos siempre al mismo lugar. Siempre llegamos al lugar donde lo que yo quiero en realidad es amor, ¿verdad? Por ejemplo, si nos fijamos en un niño pequeño que hace berrinche y ¿qué está haciendo? Está llamando la atención porque quiere que lo amen, que lo acepten así como él es y que lo quieran, ¿verdad? Y lo mismo es con nosotros los seres humanos. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas para para lograr esa aceptación y ese amor. Pero lo que no nos han enseñado, Héctor, es que eso viene primero de mi relación personal con Dios y de mi relación personal conmigo misma. O sea, si yo no tengo la capacidad de volver a Dios, o sea, no importa la religión que tengas, ¿verdad? O sea, todos tenemos un Dios, todos tenemos un creador, o sea, Dios es uno solo para mí y nos ha creado a todos los que están en este planeta y todo el universo y pues es un solo Dios. Y necesitamos volver a nuestro creador para aprender acerca del amor, ¿verdad? Cuando nosotros volvemos a Dios y empezamos a observar la belleza de su creación y la belleza de la creación de nosotros, o sea, de mí, Dios me creó a mí, yo siento que soy perfecta, nada más pensando en el funcionamiento de mi cuerpo, de mi mente, eh, y él no solamente nos ha creado perfectos, sino que nos ha dado también una perfecta misión a cada uno de nosotros porque nos ama profundamente y nos ha creado, dice la Biblia que Él nos ha creado para su placer, que Él nos ha creado para Él y por Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese gran amor que Dios tiene al habernos creado, que tiene por nosotros, nosotros también podemos comenzar a apreciar nuestra vida, a apreciar nuestra existencia, ¿verdad? Y de esa manera también aprendemos a amar a los demás. No podemos dar a los demás lo que no tenemos nosotros. Si nosotros no valoramos nuestra vida, no valoramos quiénes somos y no valoramos el propósito por el cual Dios nos ha creado, no podemos tampoco expresarlo a los demás. Por eso es tan importante este tema de la valoración, de valorarse, de amarse a uno mismo, de tenerse estima. Cuando uno puede amarse realmente, puede entonces tomar mejores decisiones. Tú eliges con quién te vas a juntar, eliges qué negocios vas a hacer, porque no estás atentando contra ti mismo. Nadie atenta contra alguien que uno ama, ¿verdad? Entonces toma mejores decisiones. Exactamente, sí, tal cual. Estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando y eso justa el hecho de que uno tenga una gran valoración implica de que ha mejorado su autoestima, porque uno está relacionado con lo otro. Generalmente se deja de lado la valoración o la autovaloración para solamente hablar de la autoestima, cuando están muy interrelacionados. El tema de la autoestima es justo como estás planteando,
un poco tomando tus palabras, es el hecho de que uno se encuentra consigo mismo y a través de uno mismo existe y encuentra la relación para con Dios. Ese vínculo es el llegar a la esencia de uno mismo como una integridad, como una persona con identidad, porque ahí es donde se identifica y como bien lo dices, a partir de ahí descubre cuál es su misión, pero antes de la misión está el tener la identidad de uno mismo, haberse encontrado consigo mismo, haberse descubierto, haber encontrado la relación para con Dios o con el Creador, respetando por supuesto las religiones. Entonces, cada uno tiene su idea y cada uno lo toma como quiera, pero en realidad, en el fondo, cada uno sabe la existencia de ese ser superior o supremo o como quieran llamarse. Así es. La interrelación de eso hace a la identidad de la persona. Hablando, por ejemplo, desde el punto de vista, que muy conocido lo tenés, el hecho de los empresarios o los emprendedores. Muchos emprendedores fracasan o caen justamente porque carecen de esta situación. O sea, la ley de causa y efecto o la ley de los opuestos no está presente. O sea, no ha puesto su autoestima en el carril correcto de decir, yo soy quien creo estas cosas y yo me estimo, me quiero, me amo. Por ende, yo tengo el valor y valgo para poder realizar eso. Así es, no tienen, o sea, no se sienten capaces, pero eso viene a raíz de su programación que te hablaba al comienzo, de la programación que recibimos cuando somos pequeños. Si alguien, mira, si alguien cree en ti cuando eres pequeño, si alguien deposita confianza en ti, te dice, mira, yo tengo absoluta confianza de que vas a triunfar y que vas a hacer lo mejor que puedas hacer en esta vida, esa creencia nos lleva a alcanzar grandes cosas, pero si tenemos un background o una historia que no es de ese tipo, que hay gente que te criticaba, que no estaba contento contigo, ni te aceptaba como tú eras completamente, entonces cuando tú creces y enfrentas tus sueños, empiezan esos fantasmas de miedo hablándote al oído, no, tú no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que ahora como adultos, con eso tenemos que lidiar y transformarlo, hacer una alquimia con eso, pero eso viene, es de un trabajo profundo, un trabajo interno, como te decía, está involucrado tu creador o ese poder superior que todos tenemos, que todos reconocemos en nuestra vida, o sea, hay alguien que te ha creado, hay alguien que es superior a tu propia fuerza, ¿verdad? Y con eso, cuando volvemos a esa relación y volvemos a identificarnos a nosotros mismos y podemos saber qué somos y quiénes somos y que somos capaces de enfrentar nuestros sueños y alcanzarlos, ahí es cuando la cosa cambia, pero es un trabajo interno, es como un viaje al interior y como un viaje de regreso a la fuente, que es Dios, ¿verdad? Es el que nos ha dado el propósito, la vida, las experiencias y todo. Qué apasionada te veo, veo realmente de que amas tu profesión y me gustaría preguntarte algo al respecto. En base a todas estas experiencias, ¿qué tips le puedes dar a la gente que nos está escuchando para que ellos comiencen también, los que sientan que tienen un problema de autoestima o que no están pudiendo valorarse como lo que verdaderamente son? ¿Qué es lo que pueden hacer o cuál es un tip que le puedes dar para que ellos empiecen o comiencen a tomar eso, ¿no? Bueno, lo primero, cuando yo empecé, porque yo también estaba en una época cuando no me quería nada, no valoraba absolutamente nada en mi vida y estaba todo mal, nada, no estaba feliz, no estaba feliz con lo que yo estaba haciendo, no estaba feliz con las personas con las que yo estaba compartiendo mi vida, eh, me sentía frustrada, triste, deprimida y hay una cosa que a mí me cambió completamente y es vivir en el presente. Yo estaba en esa época viviendo en en el pasado, ¿verdad? En las oportunidades que se fueron, en los fracasos que tuve, bueno, fracasos entre comillas, porque también tengo toda una historia para fracasos que no son fracasos, en realidad es como son lecciones para mí.
Bueno, pero en esa época yo los veía como fracasos y yo me sentía completamente destruida. Entonces, qué difícil es amarse y valorarse cuando todo va mal, ¿verdad? Cuando todo va mal. Y lo que a mí me sacó de ese estado fue el agradecimiento y vivir en el presente. Comenzar a dar gracias por todo lo que yo tenía. No importaba si era una cucharita o era, no sé, un tecito, cualquier cosita que yo tenía, yo sentía gratitud en mi corazón por eso que en ese momento yo tenía. Y comencé también a dar gracias por mi vida, por lo que yo, por cualquiera sea la razón por la cual Dios me había creado, yo le daba gracias a Dios y le decía, gracias Señor. Mira, Héctor, somos seres, todo en este planeta, todo en el universo es vibración, todo es vibración y nuestros sentimientos vibran. Entonces, no podemos emitir emociones y sentimientos que vibren en una sintonía que no tiene nada que ver con las cosas que no queremos atraer a nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero atraer amor, no puedo estar vibrando con emociones de odio, ¿me entiendes? Necesito elevarme a mí misma y crear esa vibración, ese sentimiento, esa emoción de amor para poder atraerlo a mi vida. Y el agradecimiento para mí fue algo transformador, porque yo comencé a ver que mi cuerpo mejoraba físicamente, me sentía mejor, y las cosas materiales que yo necesitaba para mi supervivencia y para mi desarrollo comenzaron a llegar a mi vida. Es como cuando tú tienes, si los que están escuchando y si tú tienes hijos me vas a entender. Si tienes, por ejemplo, si tienes dos hijos y uno de ellos es súper agradecido, a vos te van a dar ganas de darle más cosas. Pero si tú tienes un hijo que no es muy agradecido, no te dan muchas ganas de bendecirlo más. Es como que te sujetas hasta ahí y aunque sí le suples, aunque sí le das porque lo amas y demás, no le das abundantemente, o sea, con esa sensación de amor y de que, ay, qué bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios no, cuando estamos cerrados emocionalmente y vibratoriamente al amor y a la abundancia, al agradecimiento, esos sentimientos bonitos de que, ay, qué bueno, este día me levanté y tengo una oportunidad más de hacer una diferencia. Dios escucha eso cuando uno lo hace de corazón. Y eso fue para mí un punto, el primer punto fundamental, el agradecimiento, y el otro fue comenzar a vivir en el presente, dejar de pensar en lo que me había pasado y dejar de pensar en lo que pasará, ¿verdad? Comencé, por ejemplo, yo me encontraba en algunos momentos pensando en lo que había pasado en mi vida y me deprimía mucho, entonces en el acto fue como una reeducación, ¿verdad? Y sigo, es un trabajo de toda la vida, yo creo. A veces me encuentro pensando en lo que pasó y como que me pongo medio triste, pero digo, no, ahora mira, tengo mi vida, tengo mis hijos, tengo un negocio próspero, tengo una empresa donde puedo ayudar a la gente. ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes que está haciendo la diferencia? Todos tenemos algo, aunque estemos muy deprimidos y aunque estemos muy mal, siempre hay algo, aunque sea tu respiración. Con darle gracias a Dios por tu respiración ya es más que suficiente. Qué simple es este tip, pero qué profundo y qué grande. Es una cosa tan pequeña que muchas veces las cosas simples, sencillas, son las que tienen más valor. Así Y es. justamente el hecho de dar gracias es una acción, una actitud tan simple, pero que reconoce, porque la acción de dar gracias está reconociendo y valorizando a quien se lo das, por un lado, y por el otro lado también estás haciendo incrementar el autoestima de la otra persona. O sea que Así con esa simple actitud estás haciendo un cambio tan grande y estás provocando un efecto tan grande en la otra persona que realmente es un tip muy valioso. Te No, y agradezco mucho, Andrea, por... además, además Sí, porque el agradecimiento es transformador y nosotros con nuestros pensamientos estamos teniendo permanentemente una conversación con nosotros mismos, con nuestro interior, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros hablamos con nosotros mismos.
No es lo mismo hablar derrota y frustración con tus pensamientos que hablar gratitud, porque tus células escuchan cada una de los pensamientos que tú tienes. Y tú, si puedes cambiar eso, va a haber una transformación no solamente interna, sino que eso se va a reflejar en el exterior y en tus relaciones y en tus actividades y en todo lo que tú hayas venido a hacer este planeta. Qué bien, qué bien. La verdad que es muy interesante hablar contigo, me agrada. Eh, Gracias. Veo que lo que estás realizando, que al final no hemos hablado todavía del secreto divino, me gustaría que en dos palabras, en todo caso lo que podemos hacer, ¿qué tal si la semana próxima la continuamos? Sí, claro que sí. Usamos un poco más sobre el secreto divino y un tema que me llamó también la atención que tocaste, que hoy no lo vamos a tocar, pero el tema de los fracasos, ¿no? Es un tema muy importante y cómo eso se va relacionando con la búsqueda de la identidad. Así Así es. que por ahora ya estamos llegando a término. Te agradezco mucho tu atención. eh, y te espero la semana próxima. Me gustaría que, así como has dado este tip, eh, des algún tipo de sugerencia, recomendación o algo que pueda brindarle a los espectadores, ¿no? Así que, a ver, te dejo la palabra, Andrea. Bueno, a mí lo que transformó realmente en profundidad mi vida fue volver a Dios, pues, tratar de aprender a tener una relación íntima con mi creador, ¿verdad? Con lo que para mí significa mi creador. No importa qué religión tengas, pero sí es importante para tu crecimiento y para tu desarrollo que reconozcas que tienes un creador, que hay algo que está aquí arriba tuyo supervisando y que tiene un propósito para tu vida. Y hablar con él, ¿verdad? Hablar con él, investigar de qué manera puedes llegar a tener una relación personal. Eso es lo que nosotros hacemos en el Secreto Divino. La primera actividad que nosotros enseñamos es cómo volver a Dios, cómo volver a relacionarnos, a tener esa relación íntima, porque las cosas, todas las cosas que nosotros vivimos son materiales, ¿verdad? Se manifiestan en el mundo material, pero todas las cosas, Héctor, vienen del espíritu, vienen desde ahí. Entonces, es indispensable poder desarrollar una relación con Dios, que es puro espíritu, que es de donde vienen todas las cosas. Y a partir de ahí, Dios va a revelarte un montón de cosas, porque vas a estar hablando con Él, vas a estar abierto. Él está todo el tiempo hablándonos, pero nosotros no estamos receptivos a escucharlo. Pero cuando tú te dispones con una intención firme y clara a volver a Dios, a tener esa relación íntima con tu Creador, Él te derrama todo su plan para tu vida. Entonces el camino se hace claro, el camino se hace más estable, más estoy a salvo y seguro. Esa es la sensación que uno tiene cuando uno vuelve a la fuente, cuando uno vuelve a esa relación con Dios, ¿verdad? De Él vinimos y en Él tenemos que estar para poder desarrollarnos y cumplir el plan que Él ha trazado para nuestra vida. Muy bien, te agradezco, Andrea, realmente ha sido un gusto poder hablar contigo. Y a los espectadores les digo de que, bueno, hoy hemos empezado con esta nueva emisión del Hangout Phoenix, buscando y reinventando nuestra identidad, una identidad ganadora que todos nosotros tendríamos que tener para poder llegar a nuestros objetivos, que son los que cada uno se plantee y a su vez, como en un momento también mencionó Andrea, el hecho de que cada uno tiene una misión y de esa misión, entonces uno tiene que lograr llegar a ese objetivo. En este ciclo que estamos realizando del Fénix, vamos a tener una serie de entrevistas con distintas personalidades, pero la idea es ir ahondando en todos estos temas que llevan al desarrollo personal y fundamentalmente a lo que es lograr la reinvención o volver a reencontrar la identidad personal para poder
lograr ese objetivo de ser un emprendedor exitoso, que es lo que todos estamos buscando en determinado momento, por lo menos dentro de este círculo. Así que, haciendo un repaso de lo que hemos visto ahora, que no nos ha dado el tiempo, pero vamos a continuar la semana próxima, hemos visto de que básicamente existen dos aspectos que tienen que tenerse siempre en cuenta: el tema de la autoestima y el tema de la autovaloración, que esos siempre están concatenados y que van juntos de la mano, y que muchas veces se ha dejado de lado uno de los dos aspectos, por lo cual no han logrado llegar al término, muchas veces en la búsqueda de sus metas o su misión, los objetivos de vida, como quiera llamarse. Entonces, llegando únicamente por el aspecto intelectual o académico, como se mencionó, no se llega al aspecto emocional, no se llega a desarrollar la parte emotiva. Así también, de solamente incurriendo en la parte emotiva, no se llega a la otra parte. Tiene que existir, tácitamente se dijo, y siempre se tiene en cuenta, un equilibrio. La vida es la búsqueda constante del equilibrio, porque así como existe el día, para que pueda existir el día tiene que existir una noche. Así Para que es. exista el blanco tiene que existir el negro. Entonces, esos son elementos que siempre están en su búsqueda del equilibrio, para que de esa manera uno pueda llegar verdaderamente a lograr un determinado objetivo. Sobre esto vamos a estar hablando la semana próxima, y ya la tenemos invitada a Andrea, que también vamos a tener invitada a Silvia Gómez, que también va a participar, y vamos a ir ampliando un poco más la idea de todo esto, cómo se logra el reencuentro de la identidad de uno mismo para poder llegar a esos objetivos. Andrea, me gustaría que te despidas de nuestros escuchas hasta la semana próxima, y tus palabras. Muchísimas gracias por haberme invitado, Héctor, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Aquí estoy viendo que son un montón de personas que están escuchándonos y bueno, espero poder servirles con lo que yo he vivido, con lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Pues el deseo más grande de mi corazón es que puedas transformar tu vida y encontrar ese camino que ya está trazado para ti para lograr grandes cosas a favor de la humanidad. Bueno, vamos a poner algo importante. Gracias, gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Héctor. Bueno, ok. Bien, entonces, como decía, la semana próxima vamos a continuar con nuestra emisión y vamos a profundizar un poco más sobre este tema de la autoestima y la autovaloración. Y a todos aquellos que se han inscrito, a los que han participado, les tengo una sorpresa, así que van a recibir, a los que se han suscrito, la sorpresa por mail. Gracias por haber participado de esta emisión, les agradezco su atención y les pido que se suscriban a nuestro canal. De esa manera vamos a mantener una comunicación más fluida y van a estar recibiendo algunos tips especiales a través de los mensajes de mail o encuentros privados que vamos a tener. Así que gracias por su atención y nos vemos la semana próxima. Gracias. Bye bye. Chao.